Ya tengo 8. Listo, arranque chino. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue hoy? ¿Mucho trabajo o poco trabajo? Todos calladitos. Bueno, hoy nos corresponde, bueno, entonces aquí en nuestra guía, hoy nos corresponde esta evidencia. Nos corresponde hacer la elaboración de los diagramas del modelo del dominio ¿del qué? Del proyecto. Esa es la actividad que sigue. Entonces, de esta actividad, entonces, pues seguimos en el resultado, modelar las funciones del software. La actividad de aprendizaje es representar el contexto del negocio a través del diagrama del dominio de actividades, y el material es para el trabajo de para el desarrollo de esta evidencia, ese diseño de modelo conceptual. Y lo que debemos entregar pues es un documento ¿con qué? No, aquí se me pasó, pero ya lo corrijo. Es un documento con el diagrama del modelo de negocio del sistema.
La fecha de inicio, pues iniciamos hoy y está para entregar el 13 de... ¿El 13 de qué? El 13 de octubre. Como es esto, se me está con bueno. Entonces, como les comentaba, el material de estudio, el material de apoyo para el desarrollo de esta herramienta es el de diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado pues a objetos. Ese lo encuentran. A ver si nos carga, que ya molestaba un poco internet. Bueno, ese recordemos que ya estamos en la actividad de proyecto 2 y es este. Diagrama del modelo de conceptos bajo el paradigma orientado a objetos. Entonces, ese corresponde a este, ¿sí? Aquí en este pues se encuentran una introducción a qué es UML, ¿sí? Que pues eso ya, nosotros ya hicimos esa introducción, hicimos una actividad como de actividad interactiva para verificar pues si sabíamos que era UML, los tipos, la clasificación de los diagramas UML, los tipos de diagramas de que correspondientes según su clasificación. Entonces esa partecita ya pues sé que la tenemos clara. Igual este material de apoyo también para que aquí se pueda pues leer y consultar. Entonces este es el material de apoyo. Bueno, en cuanto a lo que nos corresponde trabajar, entonces se debe hacer la elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto. Esta evidencia se centra en la elaboración del diagrama de clases del proyecto, identificando cómo las categorías que intervienen sus relaciones, teniendo en cuenta la cardinalidad, dependencias, herencias, llevando esto a la organización de objetos por medio de segmentación de componentes en paquetes claramente identificables. Bueno, los aspectos a tener en cuenta, entonces pues se deben tenerlos en cuenta las instrucciones que se dan para la elaboración del diagrama del dominio. Ya teniendo en cuenta estas instrucciones, pues vamos a obtener el modelo conceptual del proyecto. Bueno, para este modelo, para poder elaborar este modelo, el modelo del dominio, pues debemos tener en cuenta los requerimientos del software, que eso también ya pues ya para todos los proyectos están identificados. Entonces esto va a hacer que la elaboración de este diagrama sea muy fácil. Bueno, aquí nos dice que diagramar UML los artefactos del sistema. Bueno, si vamos a hacer el diagrama de clases, y obviamente para elaborar el diagrama de clase vamos a utilizar una de las herramientas que ya pues ustedes conocen. Y listo. Aquí nos dice que elaborar documento de plantillas de caso de uso, pero es que eso ya está hecho. Lo mismo, son errorcitos que se van porque pues los diagramas de caso de uso ya se deben tener en cuenta, se deben haber hecho antes para poder hacer el diagrama de clases. Entonces pues eso no lo vamos a hacer porque ya está hecho. ¿Qué van a entregar? Pues un documento del dominio con el diagrama del dominio del proyecto, que en este caso lo vamos a hacer utilizando un diagrama de clases, y pues me van a hacer el favor de subirme, ya saben, su documento en formato Word y PDF. Bueno, entonces aquí vamos a, teniendo en cuenta los requisitos funcionales de los requisitos funcionales del sistema que se va a desarrollar, pues entonces se puede hacer un diagrama de clases. Aquí en lo que nos hablaban del modelo de dominio, bueno, del modelo de negocios. Ay, se me devolví. Pues nosotros eso ya lo hemos trabajado, ¿no? Nosotros el análisis de negocio fue la primera actividad que se realizó. Que vamos a recordar que hicimos cuando se hizo el análisis del negocio. El análisis de negocio es el conjunto de tareas y técnicas utilizadas
para trabajar como enlace entre las partes interesadas a fin de comprender la estructura, las políticas y las operaciones de la empresa. Luego se busca comprender con más detalle el área en que se necesita una mejora y definir los requerimientos específicos para que se van a automatizar. El conocimiento del negocio implica conocer la organización, cómo funciona, cuál es su meta, cuál es su visión, qué productos ofrece, fortalezas, debilidades. Asimismo, quiénes son los usuarios finales de los productos o servicios y canales de comunicación. Miren que nosotros arrancamos con esta actividad, que lo primero que fue seleccionar una empresa, conocer la empresa, dónde estaba ubicada, su misión, su visión, su organigrama, si la empresa tenía mapa de procesos. Después que se identificó eso, pues se pudieron identificar cuáles fueron los procesos que realizaba la empresa. Una vez se identificaron los procesos de la empresa, se hizo el modelado de cada uno de los procesos, de cómo los llevaba de forma manual, ¿no? Pues antes a eso primero identificamos cuáles de los procesos de la empresa se estaban llevando de forma manual y cuáles procesos se iban a automatizar o a sistematizar. Una vez identificaron estos procesos, se hizo ya el modelado de estos procesos que ustedes utilizaron, pues hicieron diagramas, o sea, hicieron el mapeo de esos procesos, y ese mapeo pues se lo hicieron haciendo diagramas de flujo. Una vez ya se hicieron los diagramas de flujo, se empezó a hacer ya el levantamiento de los requerimientos del software, o sea, ya sabíamos, bueno, cuáles eran los procesos, cómo hacía la empresa los procesos. Entonces ya se sigue con este paso, que son los requerimientos del software, que es cuando los requerimientos de software surgen de la necesidad de automatización de un proceso que se lleva de forma manual. Sin embargo, muchas veces, a pesar de que el usuario sabe y conoce su proceso, trasladar la idea a un producto de software puede tomar un tiempo. Por ello, como parte del proceso de desarrollo de software, se han generado algunas pues ramas especializadas, como son pues el análisis del negocio, que lo hicimos anteriormente, que es vital, o sea, es lo primero que uno hace para poder pues realizar un software de calidad. Y luego pues ya se hace lo que trabajamos en la ingeniería de requerimientos, que fue ya poder orientar una definición concreta de las necesidades del usuario para luego procesarla y generar un producto de software. Recuerden que en esa fase se aplicaron instrumentos de recolección de información, como algunos aplicaron entrevistas, otros encuestas, otros realizaron observación directa, en fin, y a través de eso, pues ya se pudieron definir requisitos funcionales. Una vez definimos ya los requisitos funcionales del sistema, entonces empezamos a modelar esos requisitos para poder ya determinar qué era lo que el sistema iba a hacer. Entonces ustedes hicieron descripción de requerimientos y luego hicieron los diagramas de casos de uso. Al hacer sus diagramas de casos de uso, recuerden que ahí ya ustedes empezaron a definir el comportamiento del sistema, o sea, qué es lo que va a hacer mi sistema. Y en eso se pudo identificar qué es lo que iba a hacer el usuario y qué iba a hacer el sistema. O sea, si le doy clic en este botón, ¿qué me hace el sistema? Y los mensajes, los posibles errores, y todo eso lo pudimos hacer por medio de un diagrama de casos de uso. De ahí, ¿qué hicimos? Pues elaboramos, obviamente, hicimos la descripción del requerimiento funcional en nuestra tablita, luego graficamos el diagrama de caso de usos, y a partir de eso se elaboraron unos sketch y un prototipo funcional. El prototipo funcional, obviamente, le hicimos pruebas y fue aprobado. Ya después de hacer eso, pues seguimos lo que nos pidieron, pues elaborar el diagrama de actividades, que fue un diagramita que prácticamente, teniendo el diagrama de casos de uso, voy a mostrar aquí un ejemplito que ya pues está casi terminado, que es de Jorge Luis, donde ese diagrama de los casos de uso, en el diagrama de casos de uso se hizo todo el flujo de actividades. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Pues como ustedes saben, todo lo que uno tiene en texto lo puede graficar. Entonces ya con UML
UML por medio del diagrama de actividades nos permite pues hacer ese diagrama de todos los flujos, representarlo en un diagrama. Yo creo que si un programador ve este diagrama, pues le va a ser más fácil como entender qué es lo que debía hacer. Entonces aquí está por lo menos representado ya modelado nuestro sistema, o sea, las actividades que debe realizar el sistema por medio de un diagrama de actividades. Entonces, hasta ahí ya hemos trabajado con diagramas de casos de uso y diagramas de actividades. Ahora, ¿qué nos pide? Nosotros aquí ya con este diagrama ya sabemos cómo interactúa el sistema, o sea, cómo funciona. Ahora nos piden que hagamos el diagrama del dominio del sistema. Entonces ya miren que aquí vamos a empezar el diagrama del dominio representa los conceptos claves y las relaciones entre ellos dentro del modelo de negocio del sistema. Con este diagrama ya vamos a empezar a proyectar qué es lo que los datos que vamos a almacenar. O sea, aquí ya en el anterior, con los dos anteriores diagramas pudimos determinar cuáles son como las actividades que va a hacer el sistema. ¿Sí? Hicimos la descripción y las modelamos mediante un diagrama de actividades. Ya con el diagrama de dominio vamos a empezar a mirar, bueno, cuáles son, empezar ya como a definir el sistema de almacenamiento como lo que va a hacer puede ser una aproximación o lo que va a ser una base de datos. Les aclaro, un diagrama de dominio no es una base de datos, es un diagrama que nos va a ir aproximando a saber cuáles son los datos que vamos a manejar en el sistema y qué operaciones se van a hacer con esos datos y que a partir de este luego podemos generar ya un modelo, hacer el modelado de un sistema ya de datos para una base de datos, sí, pero este diagrama no es como tal un diagrama, pues un modelado de una base de datos. Miren que los componentes de un diagrama de dominio, o sea, ya tenemos nuevos componentes. Aquí ya vamos a hablar de clases que representan los conceptos o entidades relevantes del negocio. Una clase son, por ejemplo, clientes, productos, proveedores, pedidos. Los atributos son las propiedades o características de cada una de esas clases. Por ejemplo, podemos decir que la clase cliente tiene los siguientes atributos. Tiene un nombre del cliente. Por ejemplo, vamos a hablar, si yo hablo de la clase cliente, los atributos del cliente podrían ser nombres, apellidos, dirección, teléfono, edad. Un ejemplo. Si yo hablo de un producto tiene, por ejemplo, lo mismo un nombre, una descripción, una fecha de vencimiento, en fin. A eso nos referimos con los atributos. El método son las operaciones que se le pueden hacer a esos datos, a esos atributos que tiene la clase. O sea, qué operaciones podemos hacer en el sistema con esos datos. Las relaciones define cómo las clases están relacionadas entre sí. O sea, si ustedes se dan cuenta en este grafiquito, pueden ver que, bueno, aquí hay una serie de clases en esta diagramita, pues las clases se representan por este símbolo y vemos que existen unas relaciones que son como la unión que existe entre cada una de estas clases, a eso lo llamamos relaciones. Y otro componente de un diagrama de dominio es la multiplicidad, que nos indica la cantidad de objetos la cantidad de objetos que pueden estar relacionados entre sí. Entonces, estos son los componentes de un diagrama de dominio. Cuando decimos UML, en UML, ¿a qué se hace referencia el diagrama de dominio? A los diagramas de clase. ¿Sí? Entonces, en UML, un diagrama de dominio lo vamos a representar por medio de un diagrama de clases. Bueno, este es el material que ya lo vimos, es el material que vamos a trabajar. Este ya me devolví. Aquí se fue devolver. Bueno,
Entonces aquí vamos a ver en el material que tienen, pues aquí nos definen qué es un diagrama de clases. Aquí nos dan los elementos que componen un diagrama de clases. Bueno, aquí tenemos los controles de acceso, las relaciones entre las clases. Bueno, vamos a ir mirando cada uno de estos puntos. ¿Quién me quiere ayudar a leer qué es un diagrama de clase? Uy, me pasé otra vez. Ay, no, espérate que esto está como molestando. Ponerlo aquí. Aquí. Bueno, alguien que me colabore con la lectura de qué es un diagrama de clases. Gracias, Brian. Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema, y los componentes que se encargarán del funcionamiento y la relación entre uno y otro. Un diagrama de clases se puede distinguir principalmente de dos elementos: clases y sus relaciones. Listo. Bueno, aquí también nos dicen que cómo podemos identificar a veces las clases también, por ejemplo, si ustedes consultan o miran programación orientada a objetos, pues también dicen que las clases son como las entidades que representan el negocio. Hacemos referencia a una entidad cuando, por ejemplo, cuando puede ser una persona, un objeto, un animal, el cual describe y qué pasa que estas entidades pues tienen unas características. Entonces, aquí, como ya les decía, tenemos los componentes principales de un diagrama de clases, como ya les comenté, son las clases, tenemos clases, atributos, métodos, relaciones y hablamos de multiplicidad. ¿Cómo determino yo cuáles son las clases en nuestro modelo de negocio o en nuestro proyecto? Cuando nosotros definimos los requisitos funcionales que ahorita vamos a mirar, pues definimos al definir los requisitos funcionales, pues se hace como una descripción de esos requisitos funcionales. Cuando uno tiene esa descripción de los requisitos funcionales, en esa descripción busca cuáles son los sustantivos. Y en esa descripción, cuando uno ya logra determinar cuáles son los sustantivos, en esa lista, cuando uno define los requerimientos funcionales, todo lo que son sustantivos vienen siendo entidades. Y ya ahorita les voy a mostrar como las características o los adjetivos que tiene un sustantivo, viene siendo los atributos. Entonces, un sustantivo, aquí por ejemplo tenemos este modelo de negocio Minimarket. Como un producto es un sustantivo. ¿Y cuáles serían los adjetivos de ese sustantivo? O sea, las características. Entonces, un producto, por ejemplo, en este caso, tiene código de barras, tiene nombre del producto, ingredientes, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, nombre de fabricación, número de lote. Entonces, mire que ahí ya, si ustedes empiezan a pensar ya en su cabecita, identifican su proyecto, empezarán bueno, cuáles son los sustantivos, o sea, todo lo que yo pueda identificar dentro de la lista de requerimientos como funcionales, de los requerimientos funcionales que sean sustantivo, ya eso es una clase. Entonces yo creo que cada uno ya puede ir, ya más o menos me acuerdo, ya pueden ir identificando. Y una vez yo identifiqué esos sustantivos, pues bueno, ¿cuáles son los adjetivos? O sea, ¿qué características tiene ese sustantivo? Y de ahí ya vamos a poder ir sacando
pues como esos atributos. El método pues son las acciones, o sea, las acciones que se le pueden realizar a que puede realizar cada uno de esos sustantivos. Entonces, bueno, aquí ya, ¿cómo representamos el diagrama de clases? Pues se representa por medio de un rectángulo, ¿sí? Y en el rectángulo aquí, en esta partecita de acá, en esta partecita vamos a identificar el nombre de la clase o la entidad, ¿sí? Que en este caso es como por decir el sustantivo. Y aquí vamos a ir identificando cada uno de los atributos que tiene en este caso esta clase, y aquí pues las operaciones que va a realizar el sistema con cada uno de esos atributos. Entonces aquí también, ¿qué pasa? Si ustedes aquí se dan cuenta, yo al definir una clase tiene atributos, pues aquí nos están diciendo que ya también vamos, como aquí ya vamos a empezar a trabajar con datos, nos piden el tipo de dato. O sea, ejemplo, identifiqué la clase empleado. Esta clase empleado tiene unos adjetivos, ¿sí? Que son en una clase los atributos como nombres, apellidos, dirección, teléfono. Yo ya a partir de este momento tengo que poder identificar qué tipo de dato es, por ejemplo, nombre, qué tipo de dato es apellido, qué tipo de dato es la fecha y en fin. Y ya, pues los métodos, como les comentaba, pues son las diferentes operaciones o acciones que se le van a hacer que se pueden hacer pues con esos atributos. En algunas oportunidades se definen clases que no van a tener métodos, pues es válido también. Si se llega a presentar un caso, pues hay clases que se pueden definir que no tienen, que, que no van a tener métodos como tal. Pues es muy raro, pero pues se puede dar. Entonces, miren acá, entonces aquí está la forma de representarlo. Aquí tenemos este producto. Entonces aquí ya es fácil identificar, tengo mi producto, el nombre iría aquí y estos son los tipos, los atributos que tiene este producto. Entonces se identificarían aquí y bueno, las operaciones. Ahora, ¿qué pasa? Ya cuando empezamos a manejar tipos de datos, o sea, si me dicen tipos de datos, yo ya tengo que conocer cuáles son los tipos de datos que manejamos en programación. ¿Sí? Aquí ya vamos a empezar a mirar. A nivel de programación, ¿qué tipos de datos me van a manejar? Que manejamos a nivel de programación, en este caso, pues los tipos de datos que se van a trabajar específicamente pues en una base de datos o bueno, no solamente en una base de datos, sino en los lenguajes de programación. Entonces miren que a nivel de lenguaje de programación vamos a manejar los siguientes tipos de datos. Estos tipos de datos que ustedes ven aquí son genéricos. Todos, absolutamente todos los lenguajes de programación manejan los mismos tipos de datos. Entonces, si hablamos de un lenguaje de programación, hablamos de Visual Basic, hablamos de C#, hablamos de Python, hablamos de PHP, esos son lenguajes de programación. Todos los lenguajes C++, C, bueno, son varios, pero todos manejan los mismos tipos de datos. Entonces, todos los lenguajes de programación y todas las bases de datos también lo mismo. A nivel de lenguajes de programación y a nivel de sistemas gestores de bases de datos, para ambos vamos a requerir manejar datos, ¿sí? Porque pues nosotros procesamos información. Entonces, los tipos de datos, tanto para manejar para lenguajes de programación como para bases de datos, vamos a manejar datos numéricos, datos lógicos, datos alfanuméricos, datos de fecha y hora, ¿sí? Cuando hablo de datos de tipo numérico, ¿qué quiere decir? Que pues en este tipo de datos, o sea, van a representar valores numéricos, ¿sí?
vamos a trabajar lo que son números enteros y números reales. Cuando hablamos de datos lógicos, son aquellos, son aquellos valores que por medio de una condición nos van a devolver una respuesta lógica. Me refiero a que en un momento determinado nos van a devolver un valor determinado, de verdadero o falso. Los datos alfanuméricos son todos aquellos caracteres que se pueden identificar de forma descriptiva, como por ejemplo los nombres de las personas, las direcciones. Yo hablo de datos alfanuméricos cuando contienen todas las letras del alfabeto. De la A a la Z, A, B, C, D, E, F, contienen números, letras, caracteres. Entonces, un dato es alfanumérico, por ejemplo, el nombre de una persona, por ejemplo, que contiene solo letras, ¿sí? Zulma Patricia Salas Bautista, eso es un dato alfanumérico. Una dirección es un dato alfanumérico. ¿Por qué? Por ejemplo, yo digo diagonal 65B0 21. Eso es un dato alfanumérico porque contiene letras y números. Si yo digo ingsulmasalas@gmail.com, eso es un dato alfanumérico porque tiene letras y caracteres especiales como puntos. Entonces los datos alfanuméricos son todos aquellos que contienen letras, números y cualquier símbolo de que podamos que conoce. Otro tipo de dato especial son la fecha y la hora, que estos son obviamente hacen referencia a datos donde yo voy a almacenar o una fecha o una hora. En general esos son todos los... también otro tipo de datos otro tipo de datos de información que vamos a manejar son las imágenes, ¿no? Las fotos hacen parte de un tipo de datos que son imágenes. Se me olvidó incluirla acá, pero las imágenes son otro tipo de datos. Aquí hay una descripción chiquita de cómo a nivel de programación y a nivel de base de datos van a estar estructurados los datos. Entonces hablamos de datos simples, son los numéricos. Dentro de esos numéricos vamos a tener enteros y reales, alfanuméricos, todo lo que corresponde a textos, ¿no? Y entonces encontramos dos tipos de datos alfanuméricos, los que son de cadena o de carácter, cuando yo solamente voy a definir, por decir, un carácter, un 1, un 0, bueno, en fin, y un tipo de datos carácter como los que les comentaba, cuando ya son cadenas que tienen letras, números y símbolos especiales. Los tipos de datos booleanos son aquellos que por medio de una comparación en algún momento determinado nos van a devolver un valor de verdadero o falso. Otros tipos de datos, ya hablamos de datos compuestos cuando trabajamos arreglos, y ahí vamos a, pues eso es otro tipo de datos, vamos a trabajar estructuras de datos unidimensionales y bidimensionales y los registros. Y especiales, aquí tenemos la fecha, la hora y las imágenes que irían aquí, que se me olvidó, bueno, se me pasaron, pero pues las imágenes son también un tipo de datos. Listo, entonces teniendo en cuenta lo anterior, aquí ya nos quedaría fácil que poder hacer la identificación de cada uno de los atributos y qué tipo de dato es, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo un código, el código de barras, ¿qué tipo de dato puede ser teniendo en cuenta los que les acabo de mencionar? O sea, tenemos numéricos, y tenemos alfanuméricos que están las cadenas y los caracteres, tenemos la fecha y la hora o imagen. ¿Qué podría este código de barras, cómo lo definirían ustedes? Alfanumérico. El código, exacto, hay que mirar si es válido. Por ejemplo, depende del producto, pueda que yo tenga un código de barras que sea alfanumérico, que contenga números y letras, o también existen códigos de barras que solo almacenan números. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a hacer yo para poder identificar si este código de barras es numérico o alfanumérico? Pues uno debe ir a la empresa y identificar esa información allá. Bueno, se tiene el producto. Este producto, ¿cómo lo está almacenando? ¿Cómo lo tiene
¿Qué tipo de dato almacena? O sea, ¿cómo es? Y uno analiza, ¿no? Y mira, porque yo puedo generar códigos de barras con solo numeritos o se podrían generar con números y letras. Entonces, si el código de barras tiene números y letras, muy bien, sería alfanumérico. Entonces sería una cadena de caracteres, ¿sí o no? Y si es número, pues lo pondría número. El nombre del producto, ¿qué tipo de datos sería una cadena? O una cadena puede ser, ¿cierto? Alfanumérico, ¿no? Alfanumérica tipo cadena porque pues tiene más de un, o sea, tiene varias, o sea, está compuesto por varios caracteres. Ingredientes, ¿qué sería? ¿Cómo lo definirían? Pero también es cadena, fecha de fabricación o alfanumérico. Pueden ponerle alfanumérico o cadena, cualquiera de los dos. En fecha de fabricación, pues obviamente va a ser fecha, fecha de vencimiento, fecha, nombre del fabricante. Entonces aquí miren que ya en esta parte ya se define entonces. Por ejemplo, en este caso yo definí que el código de barras en este caso es número. Que el producto es cadena, ingredientes es cadena, es un tipo de datos de cadena. Pues ustedes le pueden poner alfanumérico raya cadena o solamente dejarlo cadena. Fecha de fabricación, pues el tipo de dato es fecha, fecha de vencimiento fecha, nombre del fabricante cadena y número del lote, pues numérico, número del lote. Igual lo que les digo, estos tipos de datos nosotros no los ponemos arbitrariamente, ¿sí? Decir que yo asumo que esto es de esta forma, no. Uno tiene que ir al sistema, perdón, a la empresa y hacer ese levantamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sabemos, sí, o sea, por ejemplo, este número de lote no sabemos cómo lo tengan ellos codificado, si solo con números o solo con letras. Entonces, si yo lo dejo un número de lote, en este caso número, pero la empresa tiene ese número de lote identificado, por ejemplo, con un código A10, número tal, pues estaríamos incurriendo en el error acá de haber definido pues ese número. Entonces los tipos de datos se identifican, o sea, el tipo de dato, ¿sí? Se identifica pues con los documentos que tiene la empresa y se valida esa parte allá para que después no tengamos ningún tipo de inconveniente. Bueno, aquí pues cuando se habla de una clase tiene objetos, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de ya mirándolo a la vida cotidiana, si yo tengo la clase que se llama perro, aquí tiene sus atributos como son nombre, raza y altura, y cuáles son las acciones o los métodos en este caso del perrito. ¿Cuáles son las acciones o los métodos que realiza el perro? Pues el perro come, y las acciones del perrito son comer, dormir y ladrar. Y aquí cuando yo tengo una clase, de esta clase ya empiezan a salir objetos. ¿Por qué? Porque yo puedo redefinir el objeto para este perrito, ¿sí? Que va a tener un nombre, una raza y una altura. Sí, es una clase, pero cada uno de estos me va a identificar pues un objeto que pertenecen a la clase, en este ejemplo a la clase pues perro. Miren que aquí lo mismo, bueno, aquí hay un ejemplo, tenemos una clase que se llama persona y tenemos los atributos que son nombre, edad, género e intereses. Esta clase, esta es la clase, pero miren que esta clase ya tiene pues varios objetos porque pues yo puedo tener la persona 1 y aquí hace que la persona 1 tiene un nombre, por ejemplo es Mauricio, tiene edad 36 años, su género masculino y cuáles son sus intereses, la música y el deporte. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ya Angélica, que es una clase de persona, pero ya tenemos el objeto 2, que es Angélica, tiene 31 años, el género y en fin. Entonces, a partir de una clase se generan objetos, que eso es cuando uno habla de que una clase es instanciada, cuando a partir de esta clase se generan pues, diferentes
objetos. Cuando hablamos de clases, pues una clase puede tener una herencia, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos de la clase persona, y en la clase persona tiene unos atributos que tienen, por ejemplo, en este caso nombre, edad, género, interés. Pero miren que aquí, cuando yo hablo de la clase persona, en este caso, si yo voy a se van a definir las clases, ejemplo, para un proyecto que se está haciendo, un sistema de información para la matrícula de un colegio. Miren que estas personas en el colegio, todas las personas tienen nombres, edad, género e intereses. Pero hay diferente clasificación. ¿Por qué? Porque hay personas que son, en este caso, maestros, y hay personas que son alumnos. Todas tienen, por ejemplo, nombre, edad, género e intereses, pero ya, por ejemplo, el maestro va a tener otros tipos de atributos. ¿Por qué? Porque va a tener clases y, por ejemplo, aquí, bueno, aquí dice estacionamiento. Y aquí el alumno puede decir más las clases que va a tomar, el grupo al que pertenece, en fin. Entonces, de esta clase, pues, así como dicen, se toman estos datos, pero cada uno, los datos que son diferentes, se escriben, pues los van a identificar que pertenece a esta clase, pero ya con un objeto maestro o alumno. Bueno, hasta ahí miren que, bueno, hasta aquí en esta primera partecita se pudo identificar lo que es una clase, ¿sí? Ya sabemos que a partir de una clase vamos a tener un objeto y que pues una clase puede tener una herencia. Miren que cuando se define una clase, sí, se deben tener el control de acceso para la visibilidad de cada uno de los atributos y de los métodos. Entonces, para esto, pues se van a poder, tenemos estos tres, que son el público, que se va a representar con el más, el privado cuando es menos y protegido cuando es numeral. El público se define cuando un atributo y un método es público. Eso quiere decir que puede ser visto por todas las otras clases. Privado, se define un atributo cuando se requiere que no sean visibles y se representan con el signo menos. Y protegido se define como cuando solo se puede tener acceso cuando se heredan pues atributos de él. Esas ahí tenemos otras, bueno, eso ahorita lo miramos ya en el ejercicio. Y aquí hoy ya otra cosita que tienen las clases son que las clases están relacionadas, ¿sí? Están relacionadas entre sí. Sí, y existen tres tipos de relaciones. Existen las relaciones de asociación, de dependencia y de generalización. Como ustedes se dieron cuenta, miren que aquí esto es una clase. O sea, cada uno de ustedes dentro de su proyecto de pronto ya fue pensando, bueno, ya más o menos puedo ir identificando cuáles son las clases las clases que están teniendo en cuenta nuestros requerimientos funcionales. Pero miren que estas clases se pueden relacionar entre sí. O sea, van relacionaditas. Y esto es lo que hablamos aquí. Que todas las clases deben estar relacionadas. Que todas deben estar relacionadas no es obligatorio. Existen a veces algunas clases que quedan solitas. Sí, que se necesita esa clase, el sistema pues maneja esa clase, pero pues no está relacionada, sí se puede dar el caso. Que existan clases que queden por aquí suelticas, que no estén relacionadas con ninguna otra clase dentro del sistema. Y entonces los tipos de relaciones que existen son estas, las de asociación, las de dependencia y las de generalización. Entonces aquí aquí eso sí lo miramos en el material. Voy a pasar al material.
que tienen aquí. Sí, porque aquí en el material pues explican que son por ejemplo, las relaciones de asociación. Entonces, estas relaciones permiten pues relacionar dos clases que tengan una, así como su nombre lo indica, que tengan una, pues que estén relacionadas entre sí. Ahorita ya les voy a mostrar cómo identificamos que las clases estén relacionadas entre sí. Bueno, igual aquí también para que lean este material. Hablamos de herencia cuando que aquí nos dice que la herencia es una de las relaciones más comunes en la práctica de los de la de los de la paradigma de programación orientada a objetos, pero es que no es solamente eso. O sea, yo no elaboro un diagrama de clases solamente para programar en objetos, no. O sea, el diagrama de clases me permite a mí modelar un sistema y determinar cuáles son las entidades que existen, cuáles son sus relaciones, cuáles son sus atributos, cuáles son sus acciones, pero no necesariamente solo se utiliza para paradigma de programación orientada a objetos, no necesariamente. Aquí miren que aquí tenemos un ejemplo de herencia donde aquí nos muestran una clase que se llama vehículos que tiene una serie de atributos que son la matrícula, la marca, el modelo y el color. Y aquí pues son unos métodos que se definen. Miren qué vehículo tiene una como subdivisiones. Miren que aquí todos los vehículos tienen a nivel general marca, la matrícula, la marca, el modelo y el color. Pero miren que si estos vehículos se pueden clasificar en vehículo terrestre, en vehículo acuático y en vehículo aéreo. Aquí cuando hablamos de herencia, ¿qué quiere decir? Que el vehículo terrestre, que el vehículo acuático y el vehículo aéreo, todos estos tienen una matrícula, una marca, un modelo y un color. Entonces, todos estos son identificados por eso. Pero ¿qué pasa? Que el vehículo terrestre se le puede decir un atributo que tiene son el número de llantas. ¿Sí o no? Un vehículo acuático pues no va a tener número de llantas, pero sí tiene esto, matrícula, marca, modelo y color. En cambio, un vehículo acuático pues genera movimiento, que lo tienen acá. Y el vehículo aéreo tiene alas. Entonces miren ¿qué pasa? Que en este caso estarían diciendo, bueno, yo puedo definir vehículo terrestre, sí, y puedo definirle que el vehículo terrestre tiene matrícula, marca, modelo y número de llantas. ¿Sí? Si yo puedo definir vehículo acuático, es lo mismo, matrícula, marca, modelo y color, sí, y abajo generador de movimiento, y cada uno con sus atributos, sí, es válido. Yo puedo cada uno de estos definir una clase aparte para cada uno, para cada uno. O sea, eso se puede hacer así, pero como existe lo de la herencia, que yo puedo representar mis clases así para que no existan como datos repetidos, pues lo puedo hacer de esta forma. Y ahora aquí miren que si yo miro vehículos terrestres, pues vehículos terrestres también se pueden subdividir, porque los vehículos terrestres, bueno, aquí tienen camioneta, barco, helicóptero, pero miren que aquí abajo, adicional a los vehículos terrestres, yo puedo decir que los puedo clasificar en camioneta, mire, y vehículo anfibio. Aquí, bueno, pueden haber diferentes clasificaciones. Entonces, mire que aquí cómo hereda esto. ¿Qué quiere decir? Que esta camioneta a la final que va a tener matrícula, marca, modelo, color, va a tener el número de llantas y va a tener el tipo de transmisión. Que este vehículo acuático va a terminar teniendo la matrícula, la marca, el modelo, el color, número de llantas y va a tener un tipo de motor.
Entonces, pues la herencia pues la podemos identificar. A nivel de sistema de información, por ejemplo, uno dice cuando el sistema tiene más de un tipo de usuario, entonces uno dice, por ejemplo, usuarios del sistema, y si tienen los mismos datos, por ejemplo, tienen nombres, apellidos, dirección, teléfono, yo puedo tener herencia ahí porque puedo definir, por ejemplo, un tipo de usuario que sea cliente, otro empleado y otro vendedor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todos van a tener nombre, apellido, dirección, teléfono, pero el cliente, por ejemplo, ya va a tener unos datos aparte, el vendedor unos datos aparte y el cliente otro. O sea, ahí es cuando, pues ustedes si quieren modelar los sistemas con herencia, pues los pueden trabajar así. Sí, que eso es lo de herencia. Ya lo de agregación, entonces la agregación es un tipo de relación especial donde se representan como un conjunto que conforman un todo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el computador de escritorio, ¿sí? Y este computador de escritorio pues tendría unas especificaciones y podríamos definir monitor. ¿Por qué? Porque monitor puede ser una clase, porque es que el monitor yo le puedo definir una serie de atributos específicos que tienen. Un monitor, por ejemplo, tiene que tener una marca, el modelo, un serial, en fin, la torre es lo mismo. Yo puedo tener un modelo, un número de serial, en fin, el teclado. Lo mismo marca, modelo, tipo, número de teclas, en fin, el ratón, el tipo, la marca, el modelo, los parlantes. O sea, cada uno de estos es una clase porque tiene atributos diferentes de cada, que se pueden definir. Y miren que aquí una torre pues tiene un disco duro, una memoria, un procesador y una tarjeta. Y cada uno de estos, el disco duro pues podría tener el tipo de disco duro, número de serial, capacidad de almacenamiento, la memoria es lo mismo si es memoria DIMM, tipo de memoria, cada uno podría tener atributos diferentes. Entonces, pues cuando definimos este tipo de relación es de agregación. Y la última que se tiene la de composición, eh, entonces dice que es un tipo especial de relación de agregación en el que las clases componentes no pueden formar parte de otra relación. O sea, son como exclusivas de esta relación. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que una persona tiene cabeza, tronco y extremidad. ¿Sí? Esta cabeza, tronco y extremidades. Y que esta es una de, si miran acá es de composición. Entonces, y aquí, pues ya las extremidades, si ustedes miran, esta sería ya de herencia, ¿sí? Porque esa es la representación. Esos son los tipos como de los tipos de relaciones que existen entre las entidades. Ya ahorita para miren un ejemplo. Entonces aquí hay un resumen más o menos de lo que llevamos. Aquí tenemos una clase. Recordemos que una clase tiene lo que son el nombre de la clase, sus atributos y sus operaciones. Las clases pueden estar interrelacionadas entre sí con otra clase y para poder definir la interrelación la vamos a representar de esta forma. Puede ser una relación de agregación, una de composición, una de herencia, otra de dependencia y otra de asociación. Las relaciones de dependencia es una relación entre dos o más clases en la que una clase usa o depende de la otra para funcionar correctamente. Pero además, bueno, en este caso, por ejemplo, el pedido depende, o sea, la factura depende del pedido. Si no hay pedido, pues no se puede generar una factura. O sea, cuando depende, ¿sí? O sea, hay una dependencia. Si yo voy a generar una factura, pues, pero no hay un pedido, pues no se podría, esta clase para que pueda ser generada, pues depende de un pedido. Entonces, cuando una clase depende de la otra, pues ahí por eso es que está esta de qué? De dependencia.
Aquí ya tenemos la visibilidad que ya miramos ahorita, que puede ser público, privado, protegido, derivado o de paquete. Y ya lo último que debemos tener en cuenta para hacer un diagrama de clases es la multiplicidad, que esta multiplicidad se define cuando hacemos la interrelación, o sea, entre las dos entidades. Por ejemplo, hay dos relaciones que están interrelacionadas por cualquiera de estas asociaciones, de estas relaciones, ya sea de agregación o de composición o de herencia o de dependencia o de asociación, se le debe determinar la multiplicidad, que esto es pues bueno el número de elementos que pueden estar relacionados entre sí. Entonces ya estos son como los componentes y lo que se debe tener en cuenta pues para hacer un diagrama de clase. Aquí pues se puede ver como un ejemplo de lo que puede llegar a hacer un diagrama de clases, ¿sí? Aquí con todos sus componentes, ¿no? Como pueden ver, aquí en este caso tenemos una clase, ¿sí? Donde está la clase, donde tiene el nombre, aquí tenemos los atributos con sus tipos de datos y cada una de sus operaciones. Y aquí, por ejemplo, ya nos muestran aquí una clase, ¿sí? Que tiene una relación con dos clases, que esta relación, como la pues es de herencia, ¿sí? Ahora miren, aquí está esta entidad, tenemos esta entidad que tenemos aquí, que tiene una relación y está asociada con esta. Entonces miren que esta tiene una relación de agregación. Aquí tenemos esta entidad, ¿sí? Que está relacionada con esta entidad y esta tiene una relación de composición, y cuando yo les hablaba de multiplicidad son estos numeritos que van aquí. Aquí hay un numerito que nos van a pues a poder determinar la multiplicidad entre las relaciones. Bueno, entonces hasta aquí, mira. No, así. Bueno, y yo qué hice acá. Ay, me puse el que no era. Listo, bueno. Entonces aquí qué, aquí vamos a, ¿me están escuchando? Sí. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces aquí vamos a mirar cómo les voy a explicar cómo van a elaborar pues su diagrama su diagrama de clases para el proyecto. Entonces, en este pues yo ya les generé como un documento modelo para que lo tengamos, para que pues quede fácil la elaboración de este diagrama de clases. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? El diagrama de clases se saca teniendo en cuenta los requerimientos funcionales del sistema de información que van a crear. Entonces, aquí, bueno, aquí ya puse
el título, elaboración de los diagramas de modelo del dominio. Bueno, aquí el nombre de los integrantes, normal nuestra presentación, para que le puedan agregar su contenido, lista de figuras, tablas, gráficas, como corresponde. Recuerden que si pues nos sobra algunos, si de pronto no hay gráficas, pues lo quitamos, ¿no? Si incluyen grafiquitas, lo dejamos. Aquí pues van a hacer una introducción de lo que ya concierne a lo que son pues los diagramas de clases y en fin, introducción como chiquita de lo que corresponde a esa parte. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les comentaba, pues uno hace el diagrama de clases teniendo en cuenta los requerimientos funcionales del sistema de información. ¿Qué vamos a poner aquí? El nombre del proyecto, ¿sí? O sea, el nombre del proyecto. Ustedes ya tenían la lista de los requerimientos funcionales. Y entonces van a ir y van a buscar ese documento me acuerdo que era el de determinar los requerimientos funcionales del sistema. Igual eso, si no lo tienen, ustedes lo tienen de la plataforma, igual pueden ingresar y los pueden descargar. Si de pronto ya no tienen esos archivos en su equipo. Lo descargan y aquí cada uno va a poner la lista de los requerimientos funcionales. Entonces ponen toda su listica. O sea, aquí es un ejemplo, ¿sí? Aquí yo tomé de algún proyecto, es un ejemplo, no van a dejar los mismos. Cada quien toma los requerimientos funcionales de su proyecto y me los agrega aquí, tal cual como están ahí. Tengan en cuenta, porfis, los últimos, ¿no? Que es que a varios proyectos se les hicieron correcciones varias veces de esta parte. Entonces, porfis, verifiquen que al pasarlos aquí sean los últimos, o sea, los últimos requerimientos funcionales. También ya de esa parte teníamos la documentación de los requerimientos, que era esta tablita con cada uno o sea, su requerimiento y pues ya la subdivisión de cada requerimiento. Entonces, aquí también lo vamos a pasar. Vamos a pasar aquí la tablita que corresponde a la especificación de requerimientos, porque lo vamos a necesitar. O sea, listo, aquí ya, entonces, por ejemplo, yo cogí aquí es lo mismo, tomé de un proyecto un ejemplo. Es un ejemplo. Aquí cada grupito, cada equipo de trabajo va a actualizar esto, pues teniendo en cuenta tanto su lista de requerimientos como su especificación de requerimientos. O sea, yo les paso este archivo, pero cada uno borra y agregan lo que corresponde a su proyecto. Porque pues esto lo vamos a necesitar para poder hacer pues el diagrama de clases. Listo. Van a pasar esas dos cositas. No necesitamos para el diagrama de clases tener más. Con estos dos ítems que van aquí ya podemos sacar el diagrama de clases. ¿Sí? O sea, van a pasar todo eso y listo, lo vamos a tener ahí como información vital para poder definir esa partecita. Entonces aquí nos dice eso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos como primer paso, a identificar lo que son los requerimientos funcionales. O sea, aquí cada uno va a buscar su documento, porfis, el último, ¿sí? El último, donde ya esté todo aprobado bien, ¿sí? Y lo van a identificar esos requerimientos funcionales. Entonces aquí a nivel de documento, pues ya les expliqué cómo va a ir esa partecita. Aquí miren que si yo tengo estos requerimientos funcionales y en este momento yo digo, bueno, vamos a identificar aquí cuáles serían los sustantivos. O sea, si yo tengo los requerimientos funcionales, tengo iniciar sesión, gestionar administrador, gestionar empleado, gestionar proveedores, gestionar categoría, gestionar producto, ventas y pedidos. ¿Cuáles son los sustantivos que identifican ustedes ahí? A ver, ¿cuáles son los sustantivos en ese enunciado que tenemos ahí? Los escucho. El proveedor. Exacto, muy bien. Entonces aquí yo ya empezaría a identificar un sustantivo. Administrador, empleados, sus productos,
Exacto. Voy a dejarlo aquí sin relleno. Pero no quiero sin relleno. Listo. Entonces miren que aquí ya Oscar nos identificó los sustantivos que yo tengo acá. Entonces, él me dice administrador, empleado, Aquí tengo otro que es categoría, tengo producto, estaría venta y estaría pedido. ¿Listo? Listo, entonces miren que aquí identificando los sustantivos, entonces que decíamos que estos sustantivos vienen a ser como las entidades, y esas entidades es lo mismo que nosotros llamamos pues una clase. Entonces aquí yo ya podría identificar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. ¿Sí? Ya aquí ya fácilmente se identificaron las clases. Listo. Entonces, ya al saber, al ya tener identificadas las clases que en el texto, o sea, a nivel de texto son los sustantivos, tengo que identificar cuáles son los adjetivos, o sea cuáles son los adjetivos de cada uno de mis administradores. ¿De dónde voy a sacar esos adjetivos? Pues aquí, cuando ustedes hicieron esta identificación, entonces, por ejemplo, aquí en esta parte cuando dijeron, bueno, yo voy a hacer el registro de un administrador. ¿Y cuáles son mis datos de entrada? O sea, esos atributos son estos, o sea, que son como los adjetivos de un sustantivo. ¿Por qué? Porque mi administrador que tiene número de identificación, tipo de documento, nombre, apellido, en este caso fecha de nacimiento, dirección, teléfono, sexo, correo electrónico, tipo de usuario, pregunta de la administración, del administrador, respuesta del administrador, contraseña y foto. Cada uno de ustedes, cuando se definió el requerimiento funcional, se identificaron cuáles eran los datos de entrada, o sea, qué datos íbamos a registrar del administrador. ¿Sí? Entonces, cada uno debe identificar en este caso a nivel de texto. Si yo también lo podríamos hacer en esta tabla. Si yo cojo esta tablita y en esta tablita busco el administrador, ese viene siendo pues un sustantivo. Sí, o sea, ese es en este caso el sustantivo, sí, al ser el sustantivo viene siendo la clase, y lo que son los datos que voy a recibir de entrada en este caso vendrían siendo lo que corresponde a los adjetivos, que para nuestro caso vendrían a ser los atributos. Entonces miren que ustedes ya tenemos identificadas cuáles son las clases, ya tenemos identificados cuáles son los atributos. Listo. Entonces ya tenemos dos componentes de mi clase. Recordemos, voy a coger el ejemplo por aquí de esta clase. Saben que ese diagrama es supremamente fácil. Yo creo que es el más fácil de todos los que hemos hecho. Entonces, ¿ya qué pasa si yo tengo mi clase aquí? Entonces, fácil. Ya tengo identificada la clase, ¿sí? En este caso son administrador, empleado, proveedor, categoría, producto, venta y pedido, factura. Y ya con esto que tenemos aquí, pues ya pude identificar cuáles son mis atributos. Entonces ya tengo mis atributos, cuáles van a ser. Ahora, ¿qué debo identificar? Los métodos. O sea, cuáles son las acciones que yo puedo realizar. En este caso, ¿qué acciones se pueden realizar? Entonces yo puedo, aquí ¿qué va a hacer el sistema? ¿No? Porque no es lo que yo vaya a hacer, sino qué va a hacer qué acciones me va a hacer el sistema sobre esta clase. Entonces, ¿qué me va a hacer? Me va a poder registrar un administrador. O sea, como miren que las acciones, ¿sí? Son verbos. O sea,
Ahí ustedes también fácilmente van a poder identificar por qué. Porque los métodos son acciones y las acciones ustedes saben que son, o sea, terminan en ar, ir. Entonces, esos van a ser los métodos. Entonces, ¿cómo voy a identificar los métodos de mi clase? Pues bueno, ¿cuáles son las acciones que va a hacer el sistema en este caso la clase administrada? Se va a poder acá entonces, en este caso aquí, que voy a poder, que se va a poder hacer. Entonces, registrar, actualizar y generar, y se van a poder generar reportes. Entonces, eso vienen siendo las acciones. Entonces, esos serían los métodos que se van a trabajar en esa clase. Entonces, ahí lo mismo. Ya cada uno puede identificar cuáles son los métodos en cada una ya de cada una de las clases. Entonces miren que esa parte fue pues supremamente fácil porque ya teníamos identificado, pues adelantado esa partecita. Por eso es que les decía que todo el proceso anterior, pues ya a partir de todo lo que tenemos anteriormente ya nos queda fácil ir diagramando, haciendo el modelado del sistema. Listo, entonces, ¿qué pasó ahí ya? Entonces ya se debe hacer la identificación de las clases, ¿sí? Que ya cuando tenemos un texto ya ustedes identifican cuáles son los sustantivos, de esos sustantivos se identifican cuáles son sus adjetivos y cuáles son las acciones que se realizan. Y ahí ya podemos definir. Entonces ahí van a hacer una tablita donde van a identificar cada clase, le van a poner sus atributos y le van a identificar el tipo de datos, ¿sí? El tipo de dato y el método. Entonces aquí número de identificación, pues es numérico. El tipo de identificación, entonces ahí por ejemplo él decía que se va a seleccionar si es cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, tarjeta de extranjería, no sé. Entonces pues eso es tipo cadena. Nombres es una cadena, apellidos es una cadena, fecha de nacimiento es una fecha, la dirección es una cadena, el teléfono en este caso es un número. Pero miren, que deben tener en cuenta esta definición de los tipos de datos, se debe tener en cuenta y uno va a la empresa y revisa, bueno, yo quiero ingresar, revisar dentro de su papelería cómo hacen el ingreso del número de teléfono. ¿Por qué? Porque uno dice el número de teléfono, por lo general es número 311-482-4138, pero si en la empresa cuando solicitan el número de teléfono, por ejemplo, yo pongo 311 raya 480, o sea, y el número no. El número, miren que en este momento al incluir esto, ya no es número, sino es una cadena. ¿Por qué? Porque el guioncito, ese no es un número, sino es una cadena. ¿Y por qué la empresa lo maneja así? Por algo. ¿Sí? 311 porque puede ser que el 311 lo tiene que para identificar el tipo de operador. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos ir a la empresa a cambiarle los tipos de datos. Si después decirle no, no le puede agregar cuando vaya a agregar el número, no puede ingresarle la raya, porque pues es número y los números no incluyen esa raya. Entonces, ¿qué? Entonces hay que tener en cuenta y esa definición de datos, esos tipos de datos se hace en cuenta teniendo eso, ¿sí? Número. Por ejemplo, la dirección, ¿sí? Es algo, o sea, también es muy importante ver y poner, por ejemplo, un ejemplo, cómo se almacena la dirección. Una cosa para un sistema de información es si yo pongo la dirección diagonal 65B, 0 este 27 Barrio Muiscas, es una cosa. Pero si yo pongo la dirección diagonal 65B, número 0 de Tunja, es otra cuestión. Si yo le pongo Tunja, Boyacá, es otra cuestión. Si yo le pongo Tunja, Boyacá y departamento, es otra cuestión. Si yo le pongo Tunja, la nomenclatura, le pongo, por ejemplo, el barrio
muesca, la ciudad Tunja, departamento, país, eso ya es una cuestión muy diferente, porque bueno, a nivel de sistema de información, eso me va a generar a mí en la base de datos cuando lo normalicemos 5 tablas. Entonces, poder analizar y poder determinar cómo el sistema va a almacena y pide datos es supremamente importante, porque como les comento, estos datos no se definen arbitrariamente, no los define el programador, se definen teniendo en cuenta los documentos y la forma como la empresa gestiona su información. La contraseña, yo le puse aquí número, pero ¿por qué número? Si en la entrada de datos está definido que la contraseña es solo números que tiene, va a manejar solamente, por ejemplo, 10 números, pues tiene que ser numérica. Pero si la contraseña, cuando ustedes definieron allá su entrada de datos, en fin, que por ejemplo nosotros definimos eso en los diagramas de casos de uso donde se decía cómo iba a ser la contraseña. Y eso lo tienen ustedes, se lo decía, la contraseña contiene mínimo 10 números, un carácter especial, una mayor. Entonces la contraseña ya no puede ser números, sino va a ser una cadena. Entonces eso hay que analizar. O sea, aquí colocar los tipos de datos tampoco es arbitrariamente. A nivel ya como esto es lo que prácticamente después nos va a ayudar a hacer esto la base de datos. Si le definimos los tipos de datos mal a un sistema gestor de base de datos, pues cuando vayamos a hacer el ingreso de datos, pues no los va a aceptar. Y a nivel de programación, después empezar a definir modelos, todo es un problema. O sea, eso a nivel de programación ustedes pueden estar llorando después por no haber definido desde el principio bien los tipos de datos. Entonces, ya cuando lo vayan a hacer en la vida real, pues obviamente hay que tener en cuenta esta partecita. Entonces, miren que aquí ya también ya se definieron los métodos que son registrar administrador, actualizar administrador, eliminar administrador, consultar administrador, generar reporte del administrador e iniciar sesión. ¿Por qué? Porque una de las acciones que el administrador debe hacer en el sistema para poder ingresar es iniciar la sesión. Si no inicia sesión allá como está planteado en un requerimiento funcional, no lo va a hacer. Entonces, eso es un método que, o sea, eso es una acción que el administrador debe hacer para poder ingresar al sistema. Entonces, listo. Miren que esa partecita la deben hacer. Entonces, aquí en el documento que les tengo de ejemplo, vamos a ir documentando eso. Entonces, a ustedes, bueno, ya se hace la identificación de las clases, o sea, definen cuáles son sus entidades, definen sus atributos y definen los métodos. ¿No? Entonces, ya que hacen una tablita donde identifican eso, cuál es la clase, cuáles son sus atributos, identifican su número, identifican cuáles son sus métodos. Y eso pues lo hacen aquí. O sea, aquí una vez identificadas todas las entidades, las clases, o sea, uno identifica entidades, ¿sí? Y esas entidades se convierten en clases. Entonces ya una vez identificado todo eso, o sea, este mismo aquí está a nivel de ejemplo, ¿no? No se les vaya a olvidar aquí que van los 2 puntos y el tipo de datos, porque pues no lo hice para todo, solamente hice un ejemplo. ¿Sí? Y recuerden, porfa, que estos datos los sacan de acá, ¿sí? De acá ustedes buscan dónde están atributos y los sacan de acá. Entonces lo ideal, lo que les digo, que esto sea lo último, porque pues a esto también algunos les hice varias correcciones donde les cambié muchas cosas acá. Entonces lo ideal es que nos coincida, o sea, con la última ya podamos definir todo eso para que pues les vaya quedando bien su modelado del sistema. Listo. Hasta ahí tenemos alguna duda, pregunta o inquietud. O hasta ahí está claro, miren que parece difícil, pero pues realmente es fácil. El diagrama de clases. ¿Tienen alguna pregunta o hasta ahí está claro?
Bueno, parece que todo está claro. Bueno, listo. Después de que ya hemos podido hacer la identificación de las clases, identificar sus atributos y sus métodos, entonces, ¿qué nos dice? Que debemos poder identificar cuáles son las relaciones que pueden existir entre esas clases. Entonces vamos a mirar, bueno, cómo están relacionadas. Entonces yo digo, bueno, yo ya identifiqué la clase producto. Entonces, la clase producto tiene una relación de asociación con la clase categoría. ¿Por qué? Ya que cada producto, o sea, estos productos deben pertenecer a una categoría, ¿sí? Y a una categoría pertenecen muchos productos. Entonces, productos, cuando yo voy aquí ya miren que este diagrama de clase ya está uno pensando en el sistema, ¿no? Cuando uno tiene un producto, se va a agregar un producto y ya a la base de datos, pues ese producto, el sistema se debe seleccionar a qué categoría pertenece. Entonces, por eso se dice que están relacionados, ¿eh? O sea, están relacionados. Ahora, ¿qué otra clase estaría relacionada con qué otra? Entonces me dice, un producto. Un producto tiene una relación de asociación con la clase proveedor. ¿Por qué? Pues si ustedes lo analizan, pues ¿quién es el que va a entregar los productos? Pues el proveedor. Entonces, por eso están relacionados. Ya está relacionado la clase producto con la clase proveedor, porque pues el producto tiene un proveedor, ¿sí? Y asignado, y a un producto pertenece pues un proveedor, o sea, que tiene que saber en este sistema cuál fue el proveedor que entregó ese producto. Entonces ahí hay una relación. Una venta, ¿con qué está relacionado? Pues por ejemplo, en este caso, en este sistema, una venta puede estar relacionado con empleado. ¿Por qué? Porque ¿quién es quien registra las ventas en el sistema? El empleado, ¿sí o no? Ahora, la venta también está relacionado con producto. ¿Por qué? Porque cuando en el sistema se va a hacer una venta, pues en una venta se incluyen productos, ¿sí? Entonces ahí se empieza a hacer esa relación. Ahí yo les recomiendo, por ejemplo, empezar aquí voy a hacer una nueva, y hacer tener como sus entidades, ¿no? Perdón, sus clases. Definen ustedes todas sus clases, ¿sí? Las van teniendo así. Y van a poder empezar a mirar ustedes cuáles clases entre sí estarían relacionadas y por qué, ¿sí? O sea, hacen como todas sus clases y ya empiezan a mirar, bueno, cuáles estarían relacionadas. Ustedes pueden hacer, bueno, esta está relacionada con esta, por decir como decimos nosotros, proveedor está relacionado con categoría. ¿Por qué? Pues porque los productos van a estar organizados en mi sistema por categorías. En una venta, ¿quién va a hacer la venta? Pues el empleado. Entonces, ¿quién más está relacionado? Pues producto, porque en una venta se incluyen productos. En este caso, por lo menos en este sistema no hay clientes, sino, o sea, no hay clientes, pero se sobreentiende que una venta se le hace a un cliente, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí, ¿qué puede pasar también? También cuando se hace este sistema, ¿qué puede pasar? Que al hacer ya las relaciones, cuando hacemos el diagrama de clases, nos podemos dar cuenta aquí que en esta lista de requerimientos faltó alguno. ¿Sí? Sí puede pasar. Que por ejemplo aquí yo estoy diciendo en este sistema, bueno, aquí estoy haciendo el diagrama de clases, pero yo a quién le voy a vender. O sea, si yo voy a hacer una venta, aquí no tengo un requerimiento funcional de un empleado, entonces yo a quién le voy a vender. Entonces ahí uno dice, bueno, eso hace parte del análisis que se está haciendo. Pues esto hay que hacerle la mejora, ¿no? Entonces, pues aquí se incluirían los requerimientos. A nivel de ya de real, pues obviamente si yo incluyo un requerimiento, tendría que devolverme a hacerle
su respectivo diagrama de caso de uso, ¿sí? Con su respectiva documentación, su respectivo diagrama, su respectiva interfaz, su respectivo diagrama de actividad, ¿sí? Entonces se devuelve y hace esa documentación. Si no, pues no. Si no, si, así como dice, si no salió perfecto, bien, pero miren que aquí en esta fase, con el diagrama de clases, uno puede empezar como a identificar si me faltó algo y si se dan cuenta, pues está bien porque pues me va a permitir tener acciones de mejora e ir mejorando el análisis y ya pues nos va a ir permitiendo pues depurar el sistema. Y eso es lo que se pretende, ¿no? Cuando yo estoy haciendo mis diagramas. Por ejemplo, los diagramas de actividades. No está haciendo todo el proceso. Uy, no, me faltó tal paso, me faltó tal pasito. Todo eso me va a permitir ir mejorando pues el sistema. Entonces ahí sí les recomiendo pues esa parte, ¿no? Defínalos, igual pueden hacer como en papel, bueno, trabaja. Entonces mire que el siguiente procedimiento es ese, ¿no? Definir las relaciones que existen entre las clases. Y aquí en el documento, pues se va a hacer esa parte, ¿no? Se van a definir las relaciones que existen entre cada una de las clases y se van a listar aquí. Entonces, ya teniendo toda esta parte, ya teniendo esta documentación, pues ya con esta documentación fácilmente ya podemos pasar a hacer el diagrama de clases, ¿sí? O sea, ya. Aquí ya en este documento, pues se los incluí horizontal, pues para que lo puedan incluir aquí bien bonito y no se les vaya a dañar. Entonces, aquí, pues yo les recomiendo usar esta UML, no sé si lo han utilizado. Ahí no me abre. Esta UML pues permite hacer diagramas de todos los tipos de diagramas UML y aquí pues hacer el diagrama de clases es muy fácil, ¿sí? Entonces aquí en pues el Star UML se descarga, se instala, ¿sí? Y ya pues obviamente pues queda aquí y ya lo pueden utilizar. También pueden trabajar Bravo.io o bueno, el que tengan, pero pues tengan sí en cuenta que en el que lo vayan a hacer, pues utilice como la simbología que a nivel de flechitas, de formas, que tiene un diagrama de clases. Entonces aquí para hacerlo pues fácil el diagrama de clases. Entonces miren que él aquí ya nos muestra pues los componentes que tenemos de un diagrama de clases, que son los que nosotros vimos aquí. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí está. Aquí está la clase. Entonces aquí hay dibujarla. ¿Sí? Aquí ya nos dibuja la clase y pues tiene los elementos que nos van a permitir hacer las relaciones de agregación, de composición, de herencia, de dependencia y de asociación. Aquí los tenemos. Aquí lo fácil, pues aquí esto es fácil porque voy a empezar a hacer, pues aquí ya teniendo esto es muy fácil. Porque voy a empezar a hacer, voy a empezar aquí a hacer, por ejemplo, el de proveedor, empleado, porque es que proveedor, bueno, si voy a hacer aquí el de proveedor, por lo general, a nivel de, no, por nomenclatura, siempre el nombre de la clase va en mayúscula y en singular. No se escribe proveedores, no, porque es que la clase es proveedor. Sí, recuerden que la clase es, o sea, no es una, y a partir de esa clase uno llama una instancia, una clase, y a partir de esa clase se generan objetos. Pero entonces las clases por sí en mayúscula y en singular. Y aquí ya nos queda supremamente fácil. Aquí esto es chévere porque miren, le da uno aquí clic y al darle clic aquí me va poniendo los atributos y yo le puedo ir haciendo más. Ay, me pasé aquí. Y ahora aquí, ¿dónde es que aquí este? Ahí no me hizo caso ahora. Ahí le puedo seguir agregando pues los que se necesiten. Sí, entonces en este caso, bueno, aquí este se me agregó, pues ya como tenemos aquí,
pues simplemente copiamos, ¿no? Ay, pero es el de proveedor, ¿no? Listo, proveedor. Entonces los voy copiando aquí y él automáticamente ahí ya me va, pues me va ampliando. Ay, bueno, oh, por Dios. Recuerden que va a ser recuerden el tipo de dato, que aquí no lo tengo en este, que de pronto yo se lo hago aquí sin tipo de dato y después ustedes allá van y me lo dejan sin tipo de dato. Número de identificación y su tipo de dato en proveedor. Ay, bueno, yo le voy a poner a ese proveedor como estos datos. Son parecidos. Tipo, para que me queden con los tipos y si no de pronto cuando me sacan el diagrama como yo lo hice acá sin esto van y me lo dejan así. Y me toca devolverles. Ahí en la web. Y así sucesivamente. O sea, ahí se agregan ya pues cada uno de los tipos de datos. Y aquí en el método, control Z, lo mismo, ¿no? Aquí pues ya podemos agregar los métodos. Entonces, ¿por qué me los dejo agregar? Aquí donde es que está el método, aquí. Bueno, me quiere dejar agregar este método. Bueno, yo lo voy a agregar aquí. Y lo voy a agregar. Ay, no me lo deja pegar. ¿Por qué no me lo deja pegar? Atributos están acá. Adicionar. Ay, no me dejó pegar el texto. Bueno, voy a agregar aquí el texto. Ahora sí, ya quitan. Y aquí pongo mis métodos. Entonces miren que aquí ya tengo una clase. ¿Sí? O sea, si ustedes miran, ahí está, facilísimo. Ahí ya tengo una clase. Ahora, pues como les comentaba, pues aquí ya en el dibujito que ustedes hacen aquí, pues ya pueden ir como identificando, ¿no? Cuáles clases pues estarían relacionadas entre sí y de pronto pues a identificar, porque es que depende de cada ejercicio, pueden ir de asociación o relaciones de herencia o de generalización o de composición, depende, eso sí ya depende de cada sistema. Entonces, esto sí, cuando terminemos y los tengamos, pues los socializamos todos para mirar a ver a quién tuvo diagramas de clases con diferentes tipos de asociaciones para poderlos mirar. Entonces definen eso. Entonces aquí, por ejemplo, voy a hacer una de asociación. Aquí cuando se determinaron los tipos de asociaciones, voy a hacer una de esta. Por ejemplo, decía, el producto tiene una relación de asociación con categoría, este primero. Entonces, aquí tengo producto y tengo la clase categoría. ¿Sí? Están relacionadas. Entonces, están relacionadas y es de asociación. Entonces, como es de asociación, voy a borrar esto. Aquí al darle clic, miren que aquí me da todos los tipos de asociaciones. ¿Sí? Aquí me está diciendo de qué tipo. Ahí me está mostrando si es de herencia, si es de asociación, si es de generalización, de composición, en fin. Como dije que era de asociación, pues es de asociación. Y aquí iría categoría. Al igual que con el proceso anterior, pues le puedo ir agregando los atributos, los métodos, todo como corresponda. ¿Sí? Sus atributos, bueno, voy a ponerle como si fueran parecidos, que son casi los mismos.
Listo, menos iniciar sesión. Y aquí obviamente, pero creo que esto sí alcanzó a hacer los métodos, ¿o no? Ay, no. Aquí obviamente, aquí ya sería registrar categoría, en fin. Recuerden que cada uno definió esto, no todos lo tienen igual. O sea, aquí iría categoría. Por ejemplo, en el de Nilsson él tiene varias cosas activadas, desactivadas. Bueno, hay hartas cosas, pues tienen que mirar que no todos son iguales. Entonces miren que aquí ya tengo que definida pues mi relación, y esto significa que es una relación de asociación. Ahora aquí, ¿qué teníamos? ¿Qué nos dicen? Que aquí ya tenemos la primera parte, bueno, las relaciones sociales. Nos debemos identificar la multiplicidad, ¿sí? Que la multiplicidad, que pues es la relación como de número de elementos que están relacionados con cada una de estas entidades. Y miren que aquí nos dicen que van de 1 a 1, ¿no? Que puede ir entre 0 y 1, entre 0 o muchos, y entre 1 o muchos, o muchos. Bueno, entonces miren en esta parte. Esto es como lo único difícil de esto, aunque no es difícil. Vamos a definir la multiplicidad. Entonces, aquí la multiplicidad, por ejemplo, vamos... esto se me corrió. Bueno, aquí la multiplicidad, vamos a mirar qué era lo que me decía aquí en esta. Entonces, aquí dice, los productos, bueno, tienen una relación de asociación con la clase categoría, ya que los productos pertenecen a una categoría, ¿sí? Entonces, ¿cómo se saca eso? Entonces, por ejemplo, yo tengo, en este caso pongamos, por ejemplo, leche. Leche, ¿sí? Leche es un producto, ¿sí? Y dice que ese producto pertenece a una categoría. Por ejemplo, al lado de lácteos. Entonces, obviamente, pues en el sistema se van a agregar todas las, pongamos que esto es una mini market de venta de productos, bueno, de leche y todo eso. Entonces tenemos un producto de las categorías que estarían en el sistema, por ejemplo, sería lácteos, de aseo, yo no sé qué más ponerle, lácteo, aseo, ¿qué otra? Por ejemplo, comida de gatos, en fin. Y yo tengo un producto, entonces aquí dice leche, tengo los productos leches. Leche, aquí nos dice que, ¿qué es lo que dice? Que el producto pertenece a una categoría. Entonces, leche, cada producto solo pertenece a una categoría. Hay que tener en cuenta, hay que especificar bien esta relación, porque leche no solo me puede pertenecer a una categoría, lo que quiere decir que leche, pues yo no podría pertenecer a la vez a lácteos y aseo. ¿Sí? Entonces hay que mirar cómo es esa relación, cómo se relaciona producto con categoría, que hay que definirlo muy bien. Entonces en este caso, ¿cómo existe esa relación? Sí, que un producto solo puede pertenecer a una categoría. Listo. Y vamos a mirar categoría. Y a una categoría pertenecen muchos productos. Entonces miren que aquí está la palabra que un producto solo puede pertenecer a una. Entonces miren que aquí tenemos la palabra una y aquí tenemos la palabra muchos. Esa relación la tienen que hacer siempre con todos, o sea, mirar cómo se relaciona, o sea, a nivel de productos, por ejemplo, la leche y mirar esa relación. Teniendo en cuenta esto, se puede definir la multiplicidad entre las relaciones. Entonces, ¿cómo se hace? Teniendo en cuenta eso, entonces, ¿yo qué analizo? Y este es proveedor. Bueno, supongamos que aquí está producto, lo voy a cambiar. Supongamos.
para que me concuerde con la primera. Bueno, aquí está el producto y le voy a definir la multiplicidad. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a definir que nos dice que un producto solo puede pertenecer a una categoría, ¿cierto? Sí, mínimo a una y máximo a una. O sea, no puede pertenecer, este producto no puede pertenecer sino a una categoría. Y esa relación va aquí. O sea, se pregunta, se hace aquí. Entonces, aquí. Entonces, un producto, y háganlo con un ejemplo, por ejemplo, con leche. Leche, en este caso, leche, ¿a cuántas categorías puede pertenecer? Mínimo a una y máximo a una, o sea, no puede pertenecer a más de una. Y se hace la cardinalidad del otro, que ahora a esta categoría, ¿cuántos productos? Entonces, si yo tengo la categoría de lácteos, a esta categoría mínimo, ¿cuántos productos me pueden pertenecer? Uno. Por ejemplo, tenemos leche, pero y máximo, ¿cuántos? Muchos. O sea, le ponen asterisco. ¿Por qué? Porque a lácteos podría estar la leche, el yogur, el queso, o sea, todo lo que sea derivado. Y se definen así las en este caso la multiplicidad en un diagrama, ¿sí? Perdón, entre las dos entidades. Entonces la cardinalidad se define así. O sea, tengan en cuenta que se analiza lo contrario. A este producto, ¿a cuántas categorías mínimo puede pertenecer una y máximo a una categoría? Y a una categoría, ¿cuántos productos pueden pertenecer? Mínimo uno y máximo, pues muchos, porque pueden tener. Y de esa forma se define la multiplicidad entre entidades. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí tenemos entre 0 y 1, entre 0 y muchos, o entre 1 y muchos, ¿sí? O de 1 a 1. Aquí es de 1 a 1, de 1 a 1. Entonces la definimos así, de 1 a 1, o de mucho a muchos, o de 0 a muchos, en fin. Entonces, esta parte, para poder definir la multiplicidad, pues deben mirar bien esta parte, ¿sí? Poder definir cuál es la relación y poder definir esta regla, esta reglita, ya que un producto solo puede pertenecer a una categoría y a una categoría pueden pertenecer muchos productos. Eso que ustedes ven ahí se llama regla de negocio. O sea, esto que están haciendo acá. Entonces uno debe determinar la regla de negocio. ¿Cómo ocurre eso? Y esa regla de negocio pues se identifica en también en la empresa. ¿Por qué? ¿Qué tal la empresa les dijera que un producto puede pertenecer a varias categorías? O sea, suena ilógico, ¿no? Sí, que me digan a mí, un producto puede pertenecer a muchas categorías, pero es que si la empresa lo tiene definido así, yo tengo que modelarlo así. Y aquí este modelado ya cambiaría porque esto me quedaría así. ¿Sí? Y ustedes dirán, pero cambia así. O sea, después ustedes mirarán que sí, cuando yo vaya a hacer la modelo base de datos, ahí al tener eso así, a mí me va a salir otra tabla, o sea, el sistema cambia completamente definiendo esa parte. Entonces miren que en estas relaciones entre las clases se deben definir las relaciones entre la clase y la regla de negocio. ¿Sí? O sea, estas tienen qué tipo de asociación y aquí voy a ponerles así para que definamos como la regla de negocio que se da entre esas. Esa la definimos así. La regla de negocio que se da entre eso. Y entonces, ¿cuál es la regla de negocio? Que un producto, que cada producto solo pertenece en este caso a una categoría, y a una categoría pueden pertenecer muchos productos. Entonces, para cada uno hay que hacer lo mismo y ya se va definiendo, pues haciendo aquí la multiplicidad. Entonces, listo. Ahí ya después, pues ustedes ya tienen su grafiquito y ya lo ideal
es pues poderlo pasar ya una vez lo terminen, pues poderlo pasar aquí, ¿no? Ya por ejemplo va a pasar lo va a pasar, por ejemplo allá, aquí ya les queda, si les puede quedar les queda su diagrama, yo por aquí, donde es que le puedo quitar, aquí le quito para que no me queden esos cuadros, si lo pasan directamente, ¿no? Para que no les quede el fondo, porque no me lo vayan a pasar así con eso. Ahí lo pueden exportar, bueno, aquí file lo exportan en PDF y aquí, bueno, si lo insertan directamente para que no les quede ese fondito aquí en formato de imagen, el color le damos así y les va a quitar el fondo. Y entonces ahí ya definen su diagrama de clases, ¿no? Entonces miren que no es difícil. Lo más difícil de acá no es difícil, es identificar bien con la empresa cómo se da la regla de negocio entre estas posibles, en las relaciones que existen entre las clases que nos dieron, se define, porque de esta clase de negocio también, si yo la defino mal, el sistema pues también me puede estar quedando mal. Y listo. Y eso sería lo que nos toca hacer de esa partecita. O sea, este es el documento que deberían pues entregar. O sea, que nos toca definir, miren que este no es difícil. O sea, esto es fácil. O sea, porque ya, como ya tenemos todo esto, pues esta parte es supremamente fácil. Ya lo que es difícil es poder definir la relación en que existen entre las entidades y su regla de negocio, para poder definir pues el tipo de multiplicidad que existe entre las entidades. Pero entonces lo mismo, me pueden ir trabajando, van mirando, van preguntando y vamos vamos haciendo ese diagramita, que es el diagrama de clases. Y listo. Eso sería todo lo que corresponde pues a la elaboración pues el diagrama de clases. Y listo. Entonces ya, como les comentaba, ya les voy a compartir ahorita este archivo y pues la plantilla para que elaboren su diagrama de clases. Y listo. Este realmente es fácil. Dudas, preguntas, inquietudes pues aquí que nos queda mirar de aquí, venga, miramos aquí de que, hoy, ¿dónde está mi esto? Pues ya lo que nos evalúa en el instrumento de evaluación, pues aquí identifica pues el diagrama, hacemos el diagrama de clase, sí, maneja herramientas de software, sí, pues ya trabajan su herramienta, si quieren trabajar en UML o la herramienta en que lo deseen trabajar y listo. Y aquí pues obviamente sí logran hacer su diagrama de clases porque pues siguieron las instrucciones y todo para hacer el diagrama de clase. Esta evidencia está para entregar el 13, nos dieron 24 horitas. Lo mismo, cualquier duda, inquietud, lo mismo. Por WhatsApp o por me avisan, me llaman, en fin, para poder entregar. ¿Listo? Listo, mis estimados y estimadas aprendices. Esto está fácil, ¿cierto? ¿Sí les pareció fácil? Un poco larga. No, no está larga porque mira que todo esto ya lo hicimos. O sea, esta parte, esto ya lo tenemos, que es copiarlo y pegar. Pero es que si no tenemos esto, pues de dónde sacamos de aquí sacamos cuáles son las clases y de aquí de esta parte sacamos cuáles son los atributos, que esta solamente es copiar y pegar. O sea, aquí ya. Y lo otro ya es fácil, identificar las clases, pasarles sus atributos y bueno, ya identificar las relaciones y hacer el diagramita. Ahí sí tiene un truco de trabajito. Y listo, eso sería todo. Pero entonces eso sería todo por el día de hoy. Y listo. Y ya quedo atenta ahí para pues aclarar las dudas, inquietudes relacionadas con
con lo que es la elaboración del diagrama de clases.